Llegamos hoy al último nombre compuesto con el título Jehová en el Antiguo Testamento y se encuentra en la profecía de Ezequiel, en el capítulo 48 y en el versículo 35. Se está haciendo en este capítulo la descripción de la ciudad de Jerusalén, la nueva ciudad que se construirá en el futuro, se levantará en el futuro, hablando de los tiempos ya en donde Dios gobierne con toda su autoridad. Y cuando llega al final dice así, Ezequiel capítulo 48, versículo 35. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Cuando leo el título, como en todas las ocasiones anteriores, encuentro tres cosas ahí. En primer lugar, el nombre en sí. Se llamará Jehová Sama. En segundo lugar, el alcance. ¿Por qué razón va a llamarse de esa manera? ¿Por qué se le califica de este modo? Y finalmente, la bendición que ocasiona, que trae el nombre que se le da a la ciudad. Al final de este libro se está describiendo la restauración espiritual de Israel. Al principio de todo, en los primeros capítulos, se hace notar cómo Israel rechazó la gloria de Dios, se apartó de sus caminos, abandonó la fidelidad al Señor y Dios permitió castigos graves sobre esa nación a causa de su pecado. Pero a medida que evoluciona el desarrollo del libro, la nación, el pueblo, se vuelve a Dios. Y hay un cambio de maldición, es decir, de castigo, a un cambio de bendición. Y en medio de esta, las bendiciones alcanzan un punto elevado, que es la presencia misma de Dios en la ciudad. Notaréis que hay un cambio. El cambio del nombre histórico de la ciudad de Jerusalén, que significa ciudad de paz, se cambia por el nombre de Jehová allí, o si lo preferís mejor, por ciudad Jehová se hace presente. Las bendiciones y toda la gloria tienen que ver con la presencia del Señor que las hace posibles. Cuando yo observo este nombre, me tengo que preguntar en primer lugar, ¿qué es o quién es el Dios que se manifiesta allí? Y noto, Jehová se hace presente. El título de Jehová es el título del Redentor. Es el título del Dios que se vincula con los hombres. Este título tiene que ver específicamente en la manifestación de Cristo que viene al mundo de los hombres como el Verbo encarnado, como Dios hecho hombre. Y voy al relato o a la reflexión que Pablo hace, a la verdad que Pablo escribe en la carta a los romanos sobre Cristo, y me da el origen terrenal del Señor vinculado con el pueblo de Israel. Leo Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Por tanto, Dios viene en Cristo, Dios se manifiesta en Cristo, Dios se hace próximo en Cristo. Y vino Cristo al mundo de forma especial para manifestar la gracia de Dios. Gracia vinculada con su encarnación y con su presencia en el mundo de los hombres. En Juan capítulo 1, versículo 14, se nos dice que aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, observa esto, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la gracia se manifestaba en plenitud en Cristo. La gracia de Dios se manifiesta en Cristo porque por gracia Dios establece en su soberanía quién iba a ser el Salvador y cómo iba a realizar la salvación. Leo capítulo 1 de la carta primera de Pedro, versículos 18 al 20, y allí están estas palabras: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero,
sin mancha y sin contaminación, ya destinado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. De manera que la gracia de Dios se manifiesta en el hecho de haber destinado a su Hijo Jesucristo para ser el Salvador y dar su vida para hacer posible el rescate, la compra, la liberación de aquellos que, siendo pecadores, éramos esclavos del pecado. La gracia de Dios se manifiesta en la salvación, y en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 8 y en el versículo 9, leo esas palabras: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. La salvación, vinculada a la gracia que la hace posible, está vinculada también a la gracia en la que descansa. Y voy a la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, y leo esas palabras tan conocidas de todos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si quieres una extensión mayor de la gracia, puedes estudiar el tema. Es un tema fantástico, desarrollado en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. El resultado de la gracia fue la reconciliación con Dios. Dios nos ha dado gracia y por medio de la obra de Jesucristo Dios nos reconcilió con Él. No somos nosotros los que nos reconciliamos con Dios, es Él que lo hace en razón, a causa, en base a la obra de Jesucristo. Y la razón de la venida de Cristo es precisamente una búsqueda en gracia. En Lucas capítulo 19 y versículo 10 leo esas palabras: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Aquellos que no buscábamos a Dios, nadie lo busca por deseo personal propio, sino es impulsado por el deseo que el Espíritu genera en la persona para que busque a Cristo. Si nadie busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Por tanto, el Dios que menciona aquí, Dios presente, es el Dios de la gracia. Pero Jehová es también el título del Dios de la soberanía. El Señor Jesucristo es soberano. Leo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, en donde Pablo dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Cristo es el soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hablar de soberanía es hablar esencialmente de Dios y de su acción. La Biblia habla de soberanía permanentemente, en cualquiera de los libros la encuentras. Y leo, por ejemplo, en el Salmo 115 y en el versículo 3, aquella referencia a la soberanía de Dios en estas palabras: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Si es soberano en todo, necesariamente es soberano en la salvación. Voy a la carta segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, y allí el apóstol Pablo dice a su colaborador hijo espiritual: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. No son hijos de Dios, no son salvos aquellos que son desconocidos para Dios, solo lo son los que son conocidos para Él. Los que habiendo creído en Cristo han sido hechos hijos suyos, adoptados en el unigénito del Padre, que es Jesucristo el Señor. Este Dios soberano mantiene en fidelidad a su pueblo y nos dice que aquel pueblo de Israel rebelde contra Dios, ingrato, adorador de ídolos, que permanece de esa manera a lo largo de la historia, aunque parezca contrario al día de hoy, no adoran esencialmente, no reconocen esencialmente al Dios del cielo y de la tierra. Dios promete mantener un remanente fiel para que el nombre de ese pueblo no se borre de la tierra. Dios es soberano en la santificación de los suyos. En la doxología, Judas dice que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y este soberano Dios
Es el Dios que abre las puertas de victoria a la iglesia y nos dice en Apocalipsis 3:8, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Dios de la salvación, de la gracia, Dios de la soberanía, pero Jehová es también el Dios de los milagros. Mira el libro del Éxodo y notarás que es el Dios que abre camino en el mar para su pueblo. Es el Dios que ya en el Nuevo Testamento, manifestado en Jesucristo, el Salvador del mundo, calma el temporal. Es el Dios que en Cristo expresa su omnipotencia y sus milagros, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos. Es el Dios que en capacidad de gracia por aquellos que tienen necesidad física perentoria de comer, multiplica los panes y los peces. Es el Dios que puede hacer milagros en este tiempo también. ¿Conoces al Dios de los milagros hoy? Algunos buscan milagros aparatosos, espectaculares, de dimensiones tremendas que impacten, etcétera, etcétera. Dios hace un milagro específico cada vez que una persona recibe a Jesús como su Salvador personal y el Espíritu Santo lo transforma para hacer que cada día reproduzca cada vez mejor la imagen de Jesucristo el Señor. Jehová, Dios de los milagros, pero es también el Dios omnipotente. Los tiempos están en la mano de Dios. Es el Dios de la historia que la conduce para su cumplimiento, para el cumplimiento de su programa. Leo Isaías capítulo 46 y versículo 10. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, y ahora observa estas palabras, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Dios de la soberanía que controla la historia, la anuncia y la ejecuta. Es el Yahweh Sebot, el Jehová de los ejércitos, el Dios de las batallas, el Dios que da victoria. Este es el nombre que se menciona aquí. Jehová allí, es decir, estará presente el Dios de la gracia, el Dios de la salvación, el Dios de los milagros, el Dios de la soberanía, el Dios de la omnipotencia. E inmediatamente que yo considero ese nombre, lo hemos hecho muy rápidamente, podríamos detenernos mucho más, viene la bendición de la presencia personal de Jehová Sama en la ciudad. En primer lugar, Jehová allí manifiesta la presencia del Señor que trae bendición sobre su pueblo. La gloria de la casa del Señor no está en la casa, está en la presencia de Dios en la casa. Recordáis que cuando se inauguró el templo, la gloria de Dios vino sobre el santuario y ni los sacerdotes podían entrar a ministrar porque la gloria de Dios la había llenado. Pero tiempo después, a causa del pecado, la gloria de Dios sale del santuario y aquello no era ya la casa de Dios, era vuestra casa, que es dejada desierta, como dijo Cristo también en su ministerio aquí en la tierra. La bendición de la presencia de Dios es vital, Jehová allí. Cuando Dios está presente en un sitio, el Dios de la Biblia salva. Y esta es su promesa en cuanto a salvación. Leo Sofonías, capítulo 3 y versículo 15. Jehová en medio de ti poderoso. Él salvará. Quiero hacer expresar una llamada de atención. En nuestro tiempo humanista estamos pensando que Dios ha hecho una parte de la salvación y el hombre hace otra. Es decir, Dios hizo el 99% de la salvación, pero yo tengo que hacer el 1%, porque si yo no hago, si yo no creo, No te olvides que la Biblia hace una afirmación contundente, mi querido hermano, mi querido amigo. Salmo 3:8, la salvación es del Señor. Jonás 2:9, exactamente igual, la salvación es del Señor. Y cuando Dios está allí, conforme a su promesa dicha por el profeta Sofonías, cuando Dios está presente en la congregación de su pueblo, Dios salva. Es el Dios de la salvación.
A veces nos quejamos de que Dios no salva, es que el mundo es muy duro, es que estamos viviendo en un tiempo enormemente complicado. Nunca el mundo fue blando a la voz de Dios y nunca el tiempo fue o dejó de ser complicado. El gran problema es que nosotros tenemos que reconocer, aceptar, asumir y adorar la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Espíritu Santo ministra hoy la obra que capacita para salvación. El Espíritu Santo produce, genera, abre el corazón del hombre a la fe que salva. La fe que salva no viene del hombre, es un regalo de Dios. Con toda claridad, Pablo lo dice cuando afirma que somos salvos por gracia. Y cuando afirma que por gracia habéis sido salvos, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. La gracia y la fe son regalos de Dios. No obliga a Dios a creer, pero capacita para hacerlo. El hombre es incrédulo por naturaleza. El hombre no deja de creer en Dios porque no conozca a Dios o no descubra a Dios. La misma naturaleza revela a Dios. El hombre no reconoce a Dios, no cree en Dios porque la condición del hombre es incredulidad. Y solamente cuando el Espíritu Santo ilumina al hombre en el interior de su corazón y le hace sentir su problema y le hace conocer su pecado y le hace entender que si no cree se condena para siempre, solo ahí, cuando se siente perdido, el hombre clama por salvación. Cuando Dios está presente en medio de su pueblo, hay salvación. ¿Lo crees? En tu entorno eclesial se produce esto. ¿Tú ves gente que recibe a Cristo? Hombre, no digo cada día, pero cada semana por lo menos lo ves. Jehová allí salva. También cuando Jehová está presente, hay un testimonio consecuente conforme a su voluntad. Y esta es la promesa de Dios. Vuelvo a Sofonías, capítulo 3, versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Mira la frase ahora. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Nota lo que dice. Si ha apartado sus juicios de ti es porque tú estás viviendo una vida conforme a su voluntad. Si echó fuera a tus enemigos es porque tú te has vuelto a Dios. Y Jehová dice, nunca más verás el mal, no estarás involucrado en el mal. Y este es el gran testimonio que Dios nos llama a proclamar en el mundo de hoy. Dios llevando a su pueblo en victoria sobre el mal. Es la demanda del testimonio. ¿Recuerdas lo que Jesús dice a los suyos en Hechos capítulo 1? Cuando le dice, no, esperad ahí, que no os mováis de Jerusalén. Esperad hasta que seáis investidos de poder de lo alto y entonces, solo entonces, me seréis testigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa en la vida del creyente en su centralidad espiritual. El Espíritu Santo viene al corazón del creyente. Dios retira en la salvación por la regeneración espiritual el corazón de piedra que es insensible a la voluntad de Dios y coloca, dice, un corazón de carne. Y allí coloca su espíritu para que nosotros podamos cumplir sus mandamientos y hacer sus deseos y obedecer su voluntad. Esta es la demanda del testimonio. Dios no me llama solo a hablar de Cristo, me llama a expresar a Cristo. Dios no me llama a que yo hable de la luz del mundo, me llama a brillar con esa luz en un mundo en tinieblas. Y este Dios que está presente para testimonio permite que el pueblo suyo sea conducido por él mismo a través de su espíritu. En Gálatas 5:16 leo estas palabras: andad en el Espíritu. Solo cuando yo ando en el Espíritu soy capaz de dar un testimonio correcto delante de Dios, porque el fruto del Espíritu es la demostración visible de la perfección espiritual de Jesús, al cual el Padre quiere, y por eso el Espíritu actúa, que yo reproduzca en el mundo. La vivencia de la relación con Cristo es una relación vivencial,
Para mí, el vivir es Cristo. Ahora, este testimonio visible de la actuación de Dios en su pueblo produce un cambio radical en la vida del creyente. Es verdad que leo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, pero a continuación me da el secreto, la clave para poder vivir una vida de santificación, de ocuparme en la salvación, en el sentido de santificación, lo entendemos todo, y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Me voy a Efesios capítulo 2, versículo 10, y dice que Dios dispuso desde el principio obras de antemano para que, no dice las hagamos, dice anduviésemos en ella. Es decir, el que obró perfectamente siempre, el que hizo la obra de Dios en toda la dimensión es Jesús. Y en la medida en que yo vivo a Cristo por el Espíritu, estoy no haciendo, sino caminando en obras correctas. Dios presente en su pueblo permite también la renovación. Mira la promesa. Vuelvo a Sofonías, capítulo 3, versículo 19. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y ora, y salvaré a la que cojea, y restauraré o recogeré a la descarriada. La que cojea es la que tiene un defecto que le impide seguir el camino rectamente y con agilidad. ¿Cuántas lesiones en nuestro caminar espiritual? Y también la descarriada, la que se ha extraviado el camino. Estaba y ya no está, se ha perdido. Pero Dios promete que cuando Él está presente en su pueblo, busca y recoge a la extraviada, a la descarriada. Porque para el pueblo de Dios, Dios actúa de esa manera. Y me voy al libro de Romanos para no citar tantos textos de memoria y citarlos tal como está escrito. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No vives en la carne, ¿por qué? Porque vives en el Espíritu. Y este es el gran propósito de Dios. Dios presente renueva la vida de los creyentes y actúa en la restauración. ¿Cuántos caídos en el camino? ¿Cuántos que no caminan correctamente? ¿Cuántos lastimados? ¿Cuántos lesionados espiritualmente hablando? Dios renueva, toma a esos cuando está presente y es el centro de la vida de la congregación. Dios en el centro tomará nuestra masa de barro agrietada, inútil, y construirá con ella un vaso nuevo para su gloria personal. Dios mismo lo hará con la iglesia, despojándola de todo aquello que no es suyo. Dios nos renovará conforme a la promesa a su debido tiempo. Dios lo hará siempre porque siempre ha estado dispuesto a abrazar al pródigo que vuelve derrotado de la provincia apartada. Dios puede transformar, renovar la vida de los creyentes y la vida de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando podamos decir, Jehová allí, Jehová presente. Esta es la gran bendición del nombre de Dios y voy a entrar en ella precisamente. ¿Cuál es la bendición de esto? Cuando Dios está presente, Él mismo es la esperanza mesiánica para el mundo. El Dios presente va a intervenir en la historia de la humanidad. Leo un texto y os invito a acompañarme en esa lectura del Salmo 72. Si lo tenéis abierto, voy a leer los versículos 8, versículo 9 y versículo 11. Dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿Crees eso o no lo crees? ¿Tú crees que el Dios de la Biblia va a estar impasible como aparentemente está hoy, permitiendo todos los descalabros morales y demás aquí en el mundo?
¿Crees que el Dios de la Biblia podrá mantener indefinidamente una situación de corrupción como la presente? ¿Crees que el Dios de la Biblia no va a intervenir cuando a consecuencia del pecado las enfermedades se han multiplicado? ¿Crees que el Dios de la Biblia va a estar siempre en su trono de gloria recibiendo la adoración de los ángeles y de su pueblo sin hacer que la historia se cumpla conforme a su voluntad? Dios ha prometido y se ha comprometido a dar paz y justicia al mundo. Salmo 72, versículo 7. Florecerá en sus días justicia. Habla del Mesías. Y muchedumbre de paz. Dios lo ha determinado. Dios lo ha anunciado. Y el cambio se va a producir en todos los órdenes y sentidos de la historia de este planeta, incluyendo el cambio en la misma naturaleza. Leo Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. ¿Morará el lobo con el cordero? Qué extraño, son enemigos totales. Lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostará. ¿Crees tú que el leopardo se pone en el suelo a dormir con un cabrito hoy? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y serán tan buenos, tan mansos, que un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Oye esto, no harán mal. En todo mi santo monte, el Dios de la gloria se ha sentado sobre su monte santo aquí en la tierra gobernando, y hay un cambio absoluto en todas las cuestiones de la humanidad, porque Él lo ha prometido. Dios hará sanidad en aquel tiempo y terminará con la opresión del mundo. Escucha esta promesa, Salmo 72, 4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¡Oh, qué bendición tan grande! ¡Qué maravilla cuando Jehová esté allí, en medio del mundo, gobernando la tierra, recibiendo la adoración de los suyos y manifestando su gloriosa presencia! Pero el Dios que está allí es ya hoy la esperanza de su iglesia. No va a faltar a su promesa. A veces vemos la iglesia y la vemos con una visión de tristeza. Esta iglesia no crece, esta iglesia no marcha, esta iglesia tiene problemas, esta iglesia... Escucha la promesa. Yo edificaré mi iglesia. ¿Crees? ¿Crees que Dios puede hacerlo? La va a edificar cuando Jehová esté allí, es decir, en el centro de la congregación, y Dios va a dar recursos en cada momento para llevar a cabo su obra y su programa. De manera que Pablo podía decir en la prisión, Efesios 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo veo a veces la obra de alcance misionero y la obra de extensión del Evangelio. Nosotros aquí estamos viviendo en una parte del continente europeo, que hoy por hoy el continente europeo es un continente incrédulo completamente a Dios y que no quiere saber nada de Dios en ningún lado. Y yo pregunto, ¿y cuál es el recurso de poder para alcanzar ese pueblo? Porque yo no lo tengo. Y Cristo me dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, en el nombre mío, con esta autoridad, id a las naciones y haced discípulos. Y veo la iglesia debilitada, mermada. Muchas veces considero y pienso que estamos en la iglesia del domingo por la mañana. Las gentes vienen a la reunión principal, entre comillas, de la iglesia y luego desaparecen y no vuelven más. Y yo me pregunto, ¿pero esta es la victoria? Y la Biblia me responde, cuando Dios está allí,
nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Y miro el futuro, más allá del tiempo de la actualidad, del contexto de nuestra dispensación, y veo una iglesia futura, gloriosa, en la presencia de Dios, viviendo para siempre con el Señor. Es un testimonio evidente de lo que Dios allí puede realizar. Pero también, cuando Dios está allí, es esperanza para el creyente. El poder victorioso del Señor, los recursos para cada ocasión. Yo estoy seguro que muchos de los que están viendo esta reflexión a través del canal han pasado una semana difícil. Estoy seguro que hay mucha gente que ha llorado. Estoy seguro que muchas veces y muchas personas tienen una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué, Señor? Y yo voy a la Biblia. Jehová allí. Y leo su promesa. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. No hay problema que la gracia de Dios no supere. ¿Ha superado el pecado? Supera cualquier problema. Y viene una provisión de aliento continuado, porque el que cree en el Señor tendrá fuerzas renovadas, remontará el vuelo como las águilas. Y naturalmente el poder de Dios viene a ser propicio en cada momento, y la paz perfecta de Dios llena el corazón cristiano aún en la adversidad. Solo cuando puede decir Jehová Sama, Jehová allí, Jehová en nosotros, Jehová dentro de ti y de mí, Jehová rodeándonos continuamente. Cuando podemos decir esto, viene la última promesa que quiero dejaros de parte del Señor. Sofonías capítulo 3, versículo 12, y dejará en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Solo así, solo Jehová allí. Oh, que Dios permita que tú y yo podamos decir hoy, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, que tú seas el centro de la iglesia, que tú seas el centro del ministerio, que tú seas la razón de ser de cada uno de nosotros, y podremos entender en experiencia la gran verdad de este nombre, Jehová Sama. A Él la gloria y a nosotros sus bendiciones.